El aire dentro de la sala de audiencias número 4 del Juzgado de Madrid parecía volverse de pronto insuficiente para los pulmones cansados de Elena Morales. Permanecía de pie, con las manos entrelazadas sobre el vientre, sintiendo el peso insoportable de cada palabra gélida que salía de la boca del juez Alejandro Valcárcel. El magistrado ni siquiera desviaba la mirada de los papeles grapados frente a él, tratando el destino de aquella mujer como si fuera apenas una rúbrica más en un formulario burocrático sin vida. El sonido del aire acondicionado central resonaba como un zumbido fúnebre, llenando el vacío dejado por el silencio aturdido de Elena, mientras asimilaba la sentencia que acababa de ser dictada con una frialdad quirúrgica. En ese instante, el mundo exterior, con el brillo del sol español reflejándose en los ventanales de vidrio ahumado, parecía una realidad paralela, distante de la tragedia silenciosa que se derrumbaba sobre los hombros de una costurera de manos encallecidas. El impacto del martillazo sobre la madera maciza resonó por los corredores estrechos y saturados del edificio, marcando el final de una vida de sacrificios y el inicio de un abismo social. El juez Valcárcel, sin mostrar un solo átomo de duda o empatía, ordenó la ejecución inmediata de la deuda, lo que en la práctica significaba el embargo de las máquinas de coser que eran el corazón y el alma de la existencia de Elena. La protagonista sintió un vértigo repentino, las piernas temblando bajo el sencillo vestido de algodón que ella misma había remendado tantas veces, mientras el magistrado ya llamaba al siguiente caso sin mirar atrás. La injusticia no gritaba, susurraba a través de artículos de ley citados mecánicamente, ignorando que detrás de aquellos números había una mujer que luchaba a diario por mantener su dignidad en medio de una crisis implacable. A su alrededor, el escenario del tribunal parecía deformarse, transformándose en un marco de opresión donde funcionarios apresurados y abogados de traje impecable caminaban como espectros indiferentes al dolor ajeno. Elena miró sus propias manos, marcadas por décadas de pinchazos de aguja y el manejo constante de telas ásperas, y comprendió que la ley que debía protegerla ahora se usaba para despojarla de lo poco que le quedaba. La humillación tenía un sabor amargo y metálico en la boca, una sensación de abandono que la llevaba a preguntarse en qué momento había fallado para merecer semejante desprecio institucional. Cada paso hacia la salida iba acompañado del peso de una derrota que no era solo financiera, sino moral, una herida profunda abierta por un sistema que valora la norma y desprecia la humanidad. La expresión de Alejandro Valcárcel al dictar el veredicto quedaría grabada en la memoria de Elena como el rostro de la propia indiferencia divina. Un hombre que creía ser el guardián del orden mientras sembraba el caos en la vida de los vulnerables. Para él, aquella costurera no era más que otro ejemplo necesario para mantener en marcha el engranaje del sistema, una pieza descartable que debía ser sacrificada en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Sin embargo, el destino, en su ironía más oscura y cinematográfica, ya comenzaba a tejer hilos invisibles que unirían la vida de ese juez implacable con la de la misma mujer a la que acababa de condenar al olvido. Lo que Elena aún no sabía, mientras atravesaba las puertas dobles de madera, era que la misma justicia que hoy la aplastaba, mañana llamaría a su puerta implorando una redención que el dinero jamás podría comprar. La tensión en el ambiente era tan palpable que Lucía, la joven pasante sentada en un rincón de la sala, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver las lágrimas contenidas en los ojos de Elena. Era una escena de crueldad silenciosa, típica de las mañanas sofocantes en los centros administrativos de una España que parece haber olvidado a sus hijos más humildes. El contraste entre la autoridad arrogante del juez y la fragilidad altiva de la costurera creaba un campo de fuerza emocional que prometía un giro épico, un ajuste de cuentas que el universo estaba a punto de orquestar.
Mientras Elena descendía las escaleras de mármol frío del juzgado, el eco de sus pasos solitarios sonaba como un tambor anunciando que la batalla estaba lejos de terminar y que la verdad encontraría su camino a través de las fibras de un tejido. En este preciso momento, mientras Elena enfrenta el peso de una decisión que parece el fin de todo, logras sentir la indignación ante esta injusticia que tantos trabajadores sufren a diario. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar, viendo cómo alguien que ni siquiera te mira a los ojos te arrebata tu sustento? Si te identificas con esta búsqueda de justicia y humanidad, aprovecha para suscribirte ahora a nuestro canal y no perderte el desenlace de esta historia impactante. Y por favor, comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás acompañando para que podamos llevar este mensaje de resistencia a cada rincón del mundo. Tu presencia y tu apoyo son fundamentales para que historias como la de Elena sigan siendo contadas y sigan conmoviendo corazones. Elena Morales caminaba por las calles empedradas de su barrio tradicional, donde las fachadas descascaradas de los edificios antiguos contaban historias de generaciones que habían resistido al paso del tiempo. El sol de la tarde española se filtraba entre los balcones, repletos de macetas de geranios, creando sombras alargadas que parecían perseguir sus pasos lentos y cargados de incertidumbre. En cada esquina, el aroma a café y pan recién hecho que salía de las tabernas locales intentaba, sin éxito, reconfortar su espíritu, aún anclado en la frialdad de aquella sala de audiencias. Elena no era solo una vecina, era parte de esa geografía urbana, una mujer cuya existencia se confundía con el ritmo constante de su máquina de coser Singer, que ahora corría el riesgo de silenciarse para siempre. El contraste entre la calidez de su vecindario y la gélida rigidez del sistema judicial al que acababa de enfrentarse abría un abismo emocional que la hacía sentirse extranjera en su propia ciudad. Al llegar frente al edificio donde vivía, un inmueble de 3 plantas con una escalera de madera que crujía en cada peldaño, Elena sintió el peso de la herencia que cargaba. Aquel pequeño apartamento, heredado de sus padres, era su único refugio, un santuario lleno de retales de seda, carretes de hilo de colores y el sonido reconfortante de la radio que siempre emitía melodías antiguas. Allí había construido su fortaleza tras la muerte de su marido, un hombre trabajador que se fue demasiado pronto a causa de una enfermedad que la burocracia médica no supo tratar a tiempo. La viudez no trajo solo soledad, sino una lucha constante contra la precariedad económica que acechaba en cada factura vencida y en cada mes en que escaseaban los encargos de arreglos de ropa. Elena era el retrato de la resiliencia silenciosa, una artesana que transformaba telas gastadas en esperanza para los demás, mientras su propia seguridad se deshilachaba como una costura mal hecha. Su vulnerabilidad emocional estaba profundamente arraigada en el miedo constante a la invisibilidad, en la sensación de que, para el mundo moderno y acelerado, su vida y su oficio eran obsoletos. La humillación sufrida ante el juez, Valcárcel, actuaba como un ácido, corroendo la fina capa de orgullo que aún conservaba por su honestidad y esfuerzo. En el barrio era respetada, pero Elena temía el momento en que las miradas de respeto se transformaran en miradas de lástima cuando la noticia del embargo se propagara por las aceras. Sabía que la dignidad es un cristal que, una vez agrietado, exige un esfuerzo monumental para ser restaurado, y la sentencia del tribunal había golpeado de lleno su autoestima. Ser reducida a un número de expediente, a una deudora incapaz, dolía más que la falta de dinero, porque negaba su identidad como proveedora y como ciudadana. El entorno en el que vivía Elena era un microcosmos de la crisis silenciosa que afectaba a tantos trabajadores informales en España, personas que operaban en los márgenes de una protección social que parecía no alcanzarlas nunca. Sus manos, siempre ágiles con la aguja, ahora temblaban levemente al abrir la puerta de su taller doméstico,
donde el olor a tela nueva se mezclaba con el polvo acumulado en los rincones. Cada vestido de comunión colgado en una percha era testimonio de su dedicación, una prueba de que era útil para la comunidad que la rodeaba. Sin embargo, a los ojos del magistrado Alejandro Valcárcel, todo aquel esfuerzo era irrelevante frente a la fría contabilidad de una deuda acumulada para sobrevivir. Elena se sentaba en su silla de madera, observando el brillo metálico de sus máquinas, y sentía un nudo en la garganta que ninguna oración parecía capaz de desatar. Alejandro Valcárcel, por su parte, habitaba un universo de mármol y silencio, donde el orden se mantenía mediante decisiones que no admitían dudas ni sentimentalismos. Para él, la ley era un mecanismo de precisión matemática, y cualquier intento de humanizar el proceso se veía como un fallo técnico capaz de comprometer la estructura de la civilización. Creía firmemente que su severidad era un servicio público, una barrera necesaria contra el caos que, a su juicio, nacía de la benevolencia excesiva. En su lujoso despacho, rodeado de códigos penales y jurisprudencias encuadernadas en cuero, el juez se sentía un arquitecto de la moralidad, ignorando por completo las vidas que eran demolidas por los cimientos que él ayudaba a sostener. El distanciamiento emocional era su armadura, una protección que le impedía ver los rostros detrás de las pilas de documentos que firmaba a diario. Mientras Elena luchaba por mantener la respiración acompasada en su pequeño apartamento, el juez Valcárcel revisaba sus próximos casos con la eficiencia de una máquina, sin saber que su propia vida estaba a punto de chocar con la realidad que tanto despreciaba. El contraste entre la vulnerabilidad de ella y la autoridad de él era el preludio de una tormenta que ninguno de los dos podía prever ni evitar. Elena representaba la carne y la sangre de una sociedad cansada, mientras el juez simbolizaba la frialdad de una norma que no respira. Esa profunda desconexión entre quien aplica la ley y el ciudadano común generaba una tensión latente que flotaba sobre la ciudad como un trueno que aún no estalla, pero cuya vibración ya se siente en el aire pesado. La historia de Elena no trataba solo de una deuda financiera, sino del rescate de un alma aplastada por el engranaje de la indiferencia. La rutina de Elena estaba marcada por la luz que entraba por su ventana, señalando las horas que pasaba inclinada sobre la tela, corrigiendo imperfecciones que nadie más notaría. Era perfeccionista por necesidad, consciente de que su reputación era el único escudo que tenía contra la miseria absoluta. Muchas veces renunciaba a comidas adecuadas para asegurarse de que los hilos y botones fueran de la mejor calidad, un sacrificio que asumía con una resignación casi religiosa. Su vida estaba hecha de pequeñas renuncias, de silencios acumulados y de una soledad que solo se interrumpía con las visitas fugaces de vecinas que traían algo de conversación y preocupación. Sin embargo, el miedo a perder sus herramientas de trabajo paralizaba ahora su creatividad, convirtiendo el acto de coser en una tortura mental constante. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid con tonos naranjas y púrpuras, el juez Valcárcel cerraba su jornada con la satisfacción de quien ha cumplido con su deber. No recordaba el nombre de Elena Morales ni el color del vestido que llevaba, porque para él ya había sido archivada en el sistema. El juez era un hombre de hábitos rígidos que valoraba la puntualidad y el respeto a la jerarquía por encima de cualquier otra virtud humana. Caminaba hacia su coche de lujo, estacionado en una plaza reservada, sin imaginar que, bajo el techo de su propia casa, el destino estaba preparando un juicio en el que él no tendría el poder de dictar la sentencia. La disparidad entre sus realidades era tan grande que parecía imposible que algún hilo pudiera unirlos en una misma trama dramática. El barrio de Elena comenzaba a encender sus luces,
y el 1800 sonido de los cubiertos chocando contra los platos en las casas vecinas le recordaba a la costurera su propia hambre, aunque el estómago se le cerraba por la ansiedad. Se acercó a la ventana y observó a los niños jugando en la plaza de abajo, preguntándose cuánto tiempo le quedaba antes de que los funcionarios judiciales llamaran a su puerta para llevarse su vida. La impotencia ante la autoridad de Valcárcel era una sombra que oscurecía cualquier plan de futuro, dejando a Elena en un estado de suspensión angustiosa. Se sentía como una barca a la deriva en un mar de papeles y sellos, donde la brújula de la justicia parecía apuntar solo al norte de los poderosos. La vulnerabilidad de Elena era la vulnerabilidad de millones, una herida abierta en el tejido social que clamaba por un bálsamo que la ley fría no podía ofrecer. A pesar de tanta adversidad, había en Elena una chispa de dignidad que se negaba a apagarse, un resto de fuerza heredado de antepasados que enfrentaron guerras y privaciones. Miró la fotografía de su difunto marido, cuyos ojos parecían animarla a no rendirse sin luchar, a no permitir que la injusticia se llevara también su esperanza. Su historia estaba escrita en los pliegues de las telas que moldeaba, en cada puntada precisa y en cada lágrima escondida bajo el ala de un sombrero. El conflicto que se perfilaba no era solo una disputa legal, sino una batalla espiritual entre la empatía y el egoísmo, entre el corazón humano y la letra muerta de la ley. Elena sabía que debía encontrar un camino, aunque la ruta estuviera bloqueada por la arrogancia de un hombre que se creía infalible. La ciudad, con toda su grandeza e indiferencia, continuaba su movimiento frenético, ignorando el drama silencioso que se desarrollaba en aquel pequeño apartamento del barrio. El sistema judicial español, con sus rituales solemnes y su lenguaje arcaico, seguía procesando destinos como si fueran granos en un molino, indiferente al sabor amargo de la harina que producía. Elena Morales, la costurera, y Alejandro Valcárcel, el juez, eran los dos polos de una narrativa que estaba a punto de entrar en rumbo de colisión, cambiando para siempre la percepción de ambos sobre lo que realmente significa hacer justicia. El escenario estaba preparado, los actores en sus posiciones y el telón de fondo de contrastes sociales se disponía a acoger un giro que desafiaría las leyes de los hombres y exaltaría las leyes del alma. Para comprender la profundidad del dolor que Elena Morales descargaba consigo, era necesario regresar a los años en que el silencio de su casa estaba lleno de risas y de planes de un futuro compartido. Su marido, Javier, era un hombre de manos fuertes y corazón generoso, un carpintero que creía que el trabajo duro siempre sería suficiente para proteger a su familia de las tormentas de la vida. Sin embargo, la estabilidad que habían construido con tanto esfuerzo comenzó a derrumbarse cuando una enfermedad silenciosa y agresiva se instaló en el cuerpo de Javier, transformando el vigor en fragilidad en apenas unos meses. Fue entonces cuando Elena descubrió el rostro más cruel de la burocracia, enfrentándose a salas de espera interminables y a diagnósticos que tardaban en llegar debido a un sistema de salud saturado e indiferente. La impotencia de ver al hombre que amaba consumirse sin el apoyo necesario dejó en ella una cicatriz invisible, una desconfianza profunda hacia las instituciones que prometen orden, pero entregan solo lentitud y desamparo. La muerte de Javier no trajo únicamente el duelo, sino una avalancha de deudas médicas y gastos funerarios que Elena, con su obstinada honradez, juró pagar hasta el último céntimo. Fue en ese periodo de oscuridad cuando se refugió en la costura, transformando un pasatiempo en un salvavidas para no hundirse en la desesperación absoluta. Pasaba noches enteras bajo la luz tenue de una lámpara, cosiendo vestidos de novia para desconocidas, mientras sus propias lágrimas manchaban la seda, aprendiendo que el dolor también puede tejerse y convertirse en algo útil. La necesidad de sobrevivir la convirtió en una artesana excepcional,
excepcional, pero la economía inestable de España y la competencia de las grandes industrias textiles empujaron a Elena a la informalidad, donde los derechos no existen y los riesgos son constantes. Cada puntada era un acto de resistencia contra la miseria, un intento desesperado de mantener un techo sobre su cabeza y la memoria de Javier, viva en cada rincón del apartamento. En ese contexto de lucha apareció la figura de Carmen, una vecina anciana que se convirtió en la guardiana de los recuerdos de Elena y en testigo directo de su generosidad inquebrantable. Carmen recordaba cómo Elena, incluso en los momentos de mayor escasez, nunca se negaba a remendar gratuitamente la ropa de los niños pobres del barrio, o cómo pasaba horas adaptando abrigos para los ancianos que sufrían el frío del invierno madrileño. Para la comunidad local, Elena Morales no era solo una costurera, sino un pilar de solidaridad, alguien que entendía que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Esa reputación de bondad, sin embargo, era un secreto guardado por las calles estrechas del barrio, algo que el tribunal de Alejandro Valcárcel jamás se habría tomado el trabajo de investigar o considerar. La vida de Elena era un mosaico de pequeños actos heroicos que la ley fría clasificaba únicamente como morosidad y falta de responsabilidad financiera. La relación de Elena con su pasado estaba marcada por una culpa silenciosa, por la sensación persistente de que podría haber hecho más por Javier si hubiera tenido más recursos o más voz frente a las autoridades. Esa herida abierta la volvía excesivamente cautelosa y al mismo tiempo profundamente vulnerable ante cualquier forma de autoritarismo que le recordara la negligencia que había condenado a su marido. Cuando la deuda que dio origen al proceso judicial comenzó a crecer, Elena intentó negociar con los bancos, pero se encontró con la misma indiferencia que había sufrido en los hospitales años atrás. Se vio atrapada en una telaraña de intereses abusivos y cláusulas contractuales que no comprendía del todo, sintiéndose diminuta frente a gigantes sin rostro ni corazón. Su historia era la crónica de una muerte anunciada por la falta de amparo social, un ciclo de pérdidas que culminó en aquel encuentro traumático con el juez Valcárcel en el juzgado de ejecuciones. Mientras Elena vivía su tragedia personal, el juez Alejandro Valcárcel construía una trayectoria impecable en los tribunales, basada en la premisa de que la justicia debe ser ciega para no contaminarse con la emoción. Creció en una familia de juristas donde el rigor era la mayor virtud, aprendiendo desde temprano que la compasión solía ser el primer paso hacia la injusticia colectiva. Valcárcel se veía a sí mismo como un centinela de la moral pública, convencido de que su firmeza evitaba que el sistema colapsara bajo el peso de excepciones y casos particulares. En su mente, cada Elena que desfilaba ante él no era más que un ejemplo de mala gestión financiera que debía corregirse para que la sociedad funcionara con la precisión de un reloj suizo. No percibía que al perseguir la perfección de la norma estaba sacrificando la esencia misma de la justicia, el equilibrio entre la regla y la humanidad. Existía, sin embargo, una fisura en la armadura de Valcárcel que él ocultaba del mundo exterior. Su hijo único, Daniel, un adolescente que era el centro de su universo privado y su única conexión real con la fragilidad humana. Lo que nadie en el tribunal sabía era que Daniel luchaba contra una enfermedad rara y degenerativa que exigía cuidados constantes y tratamientos que desafiaban incluso a los mejores especialistas del país. El juez, que se enorgullecía de controlar cada aspecto de su vida profesional, se sentía aterrorizado ante la impotencia de no poder dictar una sentencia que curara a su propio hijo. Ese dolor secreto, lejos de volverlo más empático
empático con los acusados, irónicamente lo hacía aún más amargo y rígido, como si descargara en el mundo la frustración de su propia tragedia doméstica. Compartimentaba su vida en espacios estancos, sin imaginar que los hilos del destino estaban a punto de coser esos dos mundos de manera irreversible. La habilidad que Elena desarrolló a lo largo de los años, la confección de prendas terapéuticas, nació de una necesidad muy concreta de un antiguo vecino que sufría graves deformidades en la columna. Descubrió que la ropa industrial causaba dolores terribles y heridas en la piel de esos pacientes y comenzó a investigar formas de crear soportes que fueran a la vez firmes y confortables. Con el tiempo, Elena se convirtió en una referencia informal para familias desesperadas, creando chalecos y órtesis de tela que permitían a los enfermos graves conservar un mínimo de dignidad y alivio. No lo veía como un negocio, sino como una extensión de su duelo por Javier, una manera de asegurarse de que otros no sufrieran la negligencia que él había padecido. Esa pericia técnica, nacida de un corazón roto y de manos hábiles, sería el puente inesperado entre su humilde taller y la mansión blindada del juez Valcárcel. El dolor de Elena Morales era, por tanto, un dolor acumulado durante décadas de pérdidas y por la sensación constante de que el mundo es un lugar hostil para quienes no tienen poder ni dinero. Guardaba en una caja de madera los recibos de cada cuota pagada, cada céntimo ahorrado, como si esos papeles fueran escudos contra la llegada inevitable del día en que la ley la alcanzaría. La humillación que sufrió en el tribunal no fue solo por ella, sino por Javier, por Carmen y por todos los vecinos que veían en ella un ejemplo de superación que el sistema ahora intentaba borrar. Para Elena, perder sus máquinas no era solo perder el sustento, era perder el último vínculo con su utilidad social y con la promesa que le había hecho a su marido de no dejarse vencer jamás. Su pasado no era una simple sucesión de fechas, sino un tejido denso de experiencias que la habían preparado para el enfrentamiento final. En el barrio, la noticia de la condena de Elena comenzó a circular como un susurro fúnebre, despertando indignación entre quienes conocían su verdadera historia. Carmen, al enterarse de lo ocurrido, sintió una rabia que sus piernas, cansadas, ya no podían expresar, pero que sus ojos brillantes de ira traducían a la perfección. Sabía que la justicia del juez era una justicia de papel, incapaz de medir el valor de una mujer que había pasado la vida entera remendando las heridas de toda una comunidad. La solidaridad local, aunque sincera, era insuficiente para detener la fuerza de una ejecución judicial, creando un clima de tensión y tristeza en las esquinas donde Elena solía ser saludada con sonrisas. El escenario estaba ahora cargado con el peso de ese pasado, en el que cada personaje arrastraba una carga emocional que determinaría sus actos en el clímax que se aproximaba con rapidez. Mientras tanto, en la casa del juez Valcárcel, el silencio solo era interrumpido por los gemidos apagados de Daniel, que sufría un nuevo episodio de dolor causado por un corsé médico inadecuado que hería su piel sensible. El juez miraba a su hijo y sentía una angustia que ninguna ley podía aliviar, una percepción fugaz de que su autoridad terminaba allí donde comenzaban la biología y el sufrimiento. Buscaba desesperadamente una solución, consultando catálogos internacionales y empresas de alta tecnología, sin saber que la respuesta al dolor de su hijo se encontraba a pocos kilómetros de distancia en un barrio que él despreciaba. La conexión entre la necesidad de Daniel y el talento de Elena era un hilo invisible que el destino empezaba a tensar, preparando el terreno para una lección de humanidad. El pasado de ambos personajes estaba a punto de colisionar en un presente donde la única moneda de cambio sería la compasión. El trasfondo de Elena y Valcárcel
revela que ambos eran víctimas, de maneras distintas, de sus propias convicciones y de las circunstancias que la vida les impuso. Elena era víctima de la carencia y del abandono sistémico, mientras que Valcárcel lo era de su propia rigidez y del aislamiento que otorga el poder. La historia que seguiría no trataría solo de una deuda o de una costura, sino del derrumbe de esas murallas emocionales que impedían que la verdadera justicia se manifestara. Con cada párrafo, la tensión crecía, alimentada por los recuerdos de Javier y la agonía de Daniel, preparando al espectador para el momento en que la máscara de la autoridad caería frente a la necesidad más básica del ser humano, el cuidado. La travesía de Elena Morales apenas comenzaba, y lo que ella creía su final sería, en realidad, el inicio de su mayor victoria moral y de la transformación de su mayor enemigo. El conflicto alcanzó su punto de ebullición cuando la notificación oficial de ejecución, un documento con membrete y el sello impersonal del Estado, fue pegada en la puerta de vidrio del taller de Elena. Para los vecinos que pasaban, no era más que un trámite administrativo. Para ella, era el epitafio de su independencia y el anuncio público de su ruina. El juez, Alejandro Valcárcel, firmó el documento sin vacilar, ignorando el hecho de que la deuda de Elena, aunque real, había sido inflada por intereses que ella jamás podría alcanzar con su producción artesanal. El antagonista no veía maldad en su acto, veía únicamente el cumplimiento de una métrica de eficiencia que exigía limpiar expedientes pendientes del sistema. Mientras Elena leía aquellas líneas técnicas, el peso de la injusticia se convertía en una barrera física en su pecho, impidiéndole imaginar cualquier salida que no pasara por la entrega total de su dignidad. La actitud de Valcárcel en los días posteriores a la sentencia fue de absoluto distanciamiento, tratando cualquier intento de recurso como una molestia burocrática proveniente de alguien reincidente en la pobreza. En su visión distorsionada, Elena no era una trabajadora esforzada, sino una ciudadana que había fallado en cumplir sus obligaciones contractuales, y el sistema no debía abrir excepciones para fallos individuales. Utilizaba con frecuencia términos como seguridad jurídica para justificar su falta de clemencia, convencido de que la rigidez era la única forma de evitar que otros siguieran el camino de la morosidad. Ese trato reduccionista transformaba el sufrimiento humano en una variable estadística, privando a Elena de su voz y de su historia ante un tribunal que debería haber sido su refugio. La frustración de la protagonista crecía con cada negativa, alimentando una indignación que comenzaba a desbordarse más allá de las paredes de su apartamento. Elena intentó una última audiencia de conciliación, caminando hasta el juzgado con las manos temblorosas y el corazón acelerado por la ansiedad de volver a ser humillada. Al llegar al mostrador de atención, fue recibida con miradas de hastío por funcionarios que seguían la tónica impuesta por el juez Valcárcel. La ley no debate sentimientos, solo hechos consumados. Intentó explicar que el embargo de las máquinas de coser le arrebataría la única posibilidad de pagar su deuda en el futuro, creando un círculo vicioso de miseria y dependencia. Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas por un agente judicial que, siguiendo órdenes directas del magistrado, le informó que el plazo de impugnación había expirado y que el retiro de los equipos se produciría en breve. La sensación de abandono fue total, como si Elena gritara en un vacío donde solo el eco de su propia voz desesperada regresara para atormentarla. El antagonismo de Valcárcel no se manifestaba con gritos, sino con el silencio opresivo de decisiones irrecurribles y la frialdad con la que ignoraba el contexto social de Elena. Actuaba como si la realidad de un barrio de costureras y trabajadores informales fuera un mundo extraño e irrelevante para el orden que él defendía. Cada vez que Elena intentaba una aproximación humana, él reforzaba las barreras procesales,
tratándola con un desprecio intelectual que hería más que cualquier agresión física. El juez creía que la compasión era una debilidad que contaminaba el juicio y por eso se enorgullecía de su incapacidad para conmoverse con las historias de vida que pasaban por su mesa. Esa postura generaba una tensión insoportable entre la ley escrita y la justicia vivida, colocando a Elena en la posición de víctima de un sistema que había dejado de ver personas. La reacción de Elena ante ese muro de indiferencia fue una mezcla de parálisis y revuelta silenciosa, mientras observaba cómo sus clientas habituales se alejaban por miedo a ser asociadas con alguien en problemas judiciales. La red de apoyo que había construido durante décadas comenzó a resquebrajarse, pues la vergüenza de la ejecución actuaba como un estigma social que la aislaba dentro de su propia comunidad. Pasaba horas mirando sus herramientas de trabajo, las agujas que antes parecían extensiones de sus dedos y que ahora se le antojaban objetos ajenos, a punto de ser llevados por desconocidos. El conflicto ya no era solo financiero, sino una lucha por mantener su lugar en el mundo, una batalla contra la idea de que era descartable para la sociedad española contemporánea. El público, al acompañar esta escalada, siente la misma angustia que Elena al ver cómo la justicia se distorsiona en una herramienta de opresión institucionalizada. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas personas honestas como Elena lo pierden todo por una ley que no mira al ser humano detrás del número? ¿Cómo te sentirías si vieras que tu único medio de sustento es arrebatado por alguien que se niega a escuchar tu historia? Si esta situación te indigna y crees que la justicia debe tener corazón, deja tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más personas conozcan esta realidad. Tu reflexión es lo que nos ayuda a cuestionar el sistema y a buscar un mundo más justo para todos. Las actitudes de Valcárcel se volvieron aún más agresivas cuando autorizó que la policía acompañara la retirada de las máquinas, alegando que Elena podría ofrecer resistencia física a la orden judicial. Esa decisión fue el colmo de la humillación, transformando una cuestión de deuda civil en un espectáculo de fuerza policial en medio de un barrio tranquilo y tradicional. Elena vio cómo las patrullas se detenían frente a su puerta y cómo los vecinos se agolpaban en las ventanas, presenciando lo que parecía el arresto de una criminal, cuando no era más que la ejecución de un embargo. El juez, desde su despacho climatizado, consideraba aquello un procedimiento estándar de seguridad, ignorando el trauma profundo que esa demostración de poder causaba en una mujer de 50 años, que jamás había tenido ni una multa de tráfico. La injusticia ejercida por el antagonista era multifacética, afectando no solo el patrimonio de Elena, sino también su reputación y su salud mental. Durante el proceso de retirada, Elena intentó abrazar una de sus máquinas, un gesto desesperado de protección que fue respondido con una orden seca para que se apartara de inmediato. Sintió el metal frío escaparse de sus manos y el sonido de las máquinas arrastradas por el suelo de madera produjo un chirrido que resonó en sus oídos como un grito de agonía. Cada tornillo retirado parecía arrancarle un pedazo de carne, porque aquellas máquinas representaban sus noches sin dormir, su sustento y su vínculo con la memoria de su marido fallecido. El conflicto alcanzó un nivel de crueldad que hacía al espectador clamar por una revancha, por la necesidad visceral de ver a Elena recuperar lo que le pertenecía por derecho de esfuerzo. Antagonista, satisfecho con el cumplimiento de la orden, ni siquiera imaginaba que estaba destruyendo lo único que, irónicamente, podría salvar aquello que más amaba en el futuro. La resistencia de Elena no era física, sino moral.
permanecía erguida, con el mentón en alto a pesar de las lágrimas que insistían en caer, negándose a darle al sistema el placer de verla completamente quebrada. Sin embargo, por dentro se sentía despojada de su propia piel, expuesta al viento helado de la indiferencia social que ahora soplaba en su taller vacío. El contraste entre la sala austera de Valcárcel y el apartamento desolado de Elena ilustraba la distancia abismal entre quien dicta la norma y quien sufre sus consecuencias. La frustración del público crecía al percibir que legalmente el juez tenía razón, pero moralmente estaba cometiendo un crimen contra la humanidad. Este es el núcleo del conflicto, la colisión entre la legalidad ciega y la moral empática, donde la primera parece imponerse de manera aplastante. Elena comenzó a vivir en un estado de vigilia constante, esperando que la siguiente etapa de su destrucción fuera anunciada en cualquier momento mediante una nueva carta o visita oficial. Veía a Alejandro Valcárcel no como un hombre, sino como un monstruo burocrático, una entidad que devoraba vidas para alimentar la maquinaria del Estado sin jamás saciarse. La injusticia que él practicaba era tan meticulosa que no dejaba margen para errores procesales, lo que hacía la situación de Elena aún más desesperante y sin esperanza de reversión inmediata. El antagonista se erigía como el símbolo de una sociedad que valora el capital por encima de la vida, y su victoria inicial sobre la costurera representaba el triunfo de la frialdad sobre el calor humano. La tensión emocional de este bloque prepara el terreno para una escalada en la que el dolor de Elena se transformará en una herramienta inesperada de poder y redención. El impacto de la decisión de Valcárcel se propagó por el vecindario, generando un clima de miedo y desconfianza, en el que otros residentes comenzaron a temer que sus propias pequeñas deudas pudieran conducir al mismo destino. Elena se convirtió en un recordatorio vivo de la fragilidad de la clase trabajadora española frente a un poder judicial que parece diseñado para proteger solo a los grandes intereses. La injusticia no era solo contra ella, sino contra todo un modo de vida basado en la solidaridad y el esfuerzo manual, algo que el juez consideraba arcaico y sin valor. La empatía del público hacia Elena se consolidaba al ver su taller vacío, quedando únicamente las marcas en el suelo, donde antes vibraban sus máquinas con la energía de su trabajo. El conflicto estaba plenamente establecido, una mujer despojada de todo frente a un sistema representado por un hombre convencido de ser intocable ante el dolor ajeno. Elena sintió el peso del aislamiento cuando intentó solicitar un microcrédito comunitario y descubrió que su nombre figuraba ahora en una lista negra de morosos, una alerta roja alimentada por la rapidez con la que Valcárcel despachaba sus sentencias. El sistema, que debería ofrecer una red de seguridad, funcionaba como arenas movedizas. Cuanto más intentaba liberarse de la carga financiera, más la arrastraba hacia abajo, etiquetándola como un riesgo social. El juez, en sus conferencias para jóvenes magistrados, citaba con frecuencia la eficiencia en la ejecución de deudas como pilar de la estabilidad económica, sin mencionar jamás los rostros devastados que dejaba a su paso. La frustración de Elena no provenía solo de la falta de dinero, sino de la sensación de que una vida entera de honestidad había sido borrada por un único periodo de infortunio médico y financiero. Se veía atrapada en un laberinto burocrático donde todas las salidas habían sido selladas por la pluma de Alejandro. La injusticia se volvía tangible cuando Elena observaba desde la ventana de su pequeño apartamento el contraste de la ciudad, edificios corporativos relucientes que albergaban a grandes deudores protegidos por complejas maniobras jurídicas, mientras ella era castigada con el máximo rigor por sumas que no comprarían ni el reloj de lujo de Valcárcel. Esa disparidad encendía en ella una indignación silenciosa, un ardor en el pecho
hecho que le robaba el sueño, preguntándose por qué la ley era un látigo para los descalzos y un escudo para quienes calzaban zapatos de cuero italiano. El antagonista, por su parte, se sentía un héroe de la justicia, convencido de que al castigar a Helena enviaba un mensaje necesario de responsabilidad individual a toda la nación. Ignoraba deliberadamente que la responsabilidad sin oportunidad es solo otra forma de esclavitud moderna, manteniendo intacta su superioridad moral. Los días se convirtieron en una sucesión de pequeñas humillaciones, como cuando Helena tuvo que aceptar donaciones de alimentos de Carmen, sintiendo el sabor amargo de la caridad en lugar del orgullo del propio trabajo. Cada gesto de ayuda, aunque sincero, le recordaba que había perdido su autonomía, una herida profunda en su esencia de mujer independiente. Valcárcel, en contraste, disfrutaba de banquetes oficiales donde debatía el rigor de la norma, rodeado de personas que jamás tuvieron que elegir entre pagar la luz o comprar medicamentos. Ese abismo social era el terreno donde el conflicto echaba raíces, transformando a Helena en un símbolo de la resistencia humana frente a la mecanización de la justicia. El público, al verla contar las pocas monedas que le quedaban, siente una conexión visceral con su lucha, deseando que el destino encuentre la manera de equilibrar esa balanza desajustada. La tensión aumentó cuando el agente judicial regresó para llevarse los últimos rollos de seda, alegando que formaban parte de los bienes embargados para cubrir las costas del proceso que el propio juez había inflado. Helena vio cómo la tela azul reservada para un vestido especial era arrojada al fondo de una camioneta como si fuera basura, una imagen que simbolizaba el descarte de sus sueños y de su arte. Alejandro veía esos tejidos solo como activos de rápida liquidación, incapaz de comprender que cada centímetro de seda contenía horas de técnica y esperanza. La frialdad con la que el sistema operaba era un reflejo directo del alma de Valcárcel, que se había vuelto tan árida como los códigos legales que memorizó en su juventud. La protagonista, ahora, sin materia prima ni herramientas, se encontraba en un estado de desolación cercano al colapso emocional. En un momento de desesperación, Helena intentó enviar una carta manuscrita al despacho del juez, pidiéndole únicamente que considerara la función social de su trabajo de costura terapéutica para los enfermos del barrio. La carta, cargada de sinceridad y errores gramaticales nacidos del cansancio, fue descartada por un asesor de Valcárcel como material impertinente al proceso, sin llegar siquiera a ser leída por el magistrado. Ese rechazo sumario evidenciaba cómo el sistema estaba diseñado para filtrar la humanidad, permitiendo que el juez mantuviera su conciencia limpia mediante la ignorancia deliberada. Alejandro continuaba viviendo en su burbuja de privilegios, tratando el dolor de Helena como un ruido de fondo indigno de atención académica o profesional. La injusticia no era solo quitarle las máquinas, sino silenciar la voz de quien más necesitaba ser escuchada. La frustración de Helena se transformó en una melancolía profunda al ver su taller, antes vibrante y colorido, convertido en una habitación gris y vacía, donde solo resonaba su respiración pesada. Se sentía una intrusa en su propia casa, rodeada de fantasmas de proyectos inconclusos y de clientes que ahora la miraban con desconfianza en la calle. El juez Valcárcel, mientras tanto, firmaba órdenes de desalojo en masa, sintiendo una satisfacción perversa al ver crecer mes a mes los números de productividad de su juzgado. Era el arquitecto de un orden sin rostro, un hombre que confundía autoridad con rectitud y que veía en la vulnerabilidad de Helena una oportunidad para reafirmar su poder sobre los débiles. El conflicto entre la vida que palpita y la ley que mata se encontraba en su punto más crítico, preparando al espectador para la inevitable escalada de tensión que vendría a continuación. La sensación de injusticia se intensificó aún más cuando Helena descubrió que sus máquinas serían subastadas por un precio irrisorio, apenas suficiente para cubrir las tasas administrativas del tribunal, sin reducir casi nada de su deuda original. Era el
el absurdo final. Lo perdía todo para alimentar la misma máquina que la destruía. Un ciclo de autofagia burocrática que Valcárcel defendía como necesario para el autofinanciamiento del Poder Judicial. Elena se sentó en el suelo de su taller vacío y lloró, no por lástima hacia sí misma, sino por la claridad absoluta de que, para ese sistema, no era más que un obstáculo a eliminar. El antagonista en su mansión miraba el reloj de oro en su muñeca, calculando el tiempo de su próxima audiencia, totalmente ajeno a la devastación que su pluma había causado en un corazón humano. El escenario estaba listo para la escalada dramática, donde el dolor de Elena y el destino de Valcárcel comenzarían finalmente a cruzarse. La reacción del vecindario empezó a organizarse en pequeños actos de resistencia, como dejar notas de apoyo y comida en la puerta de Elena, lo que solo reforzaba para ella el contraste entre la bondad del pueblo y la crueldad del Estado. Se sentía agradecida, pero la humillación de no poder corresponder pesaba como plomo en su alma, erosionando su voluntad de luchar contra el gigante que la aplastaba. Valcárcel, al enterarse de pequeñas manifestaciones frente al juzgado, reforzó la seguridad y emitió comunicados oficiales sobre la importancia de no dejarse llevar por el populismo emocional, blindándose aún más en su torre de marfil legislativa. Veía el apoyo popular a Elena como una amenaza al orden institucional, etiquetando la empatía ajena como una forma de desorden social que debía ser contenida. El conflicto se encontraba en su fase más aguda, donde la injusticia del juez se convertía en el combustible de una tensión a punto de estallar de manera cinematográfica y transformadora. Elena comenzó a deambular por su casa como una sombra, tocando las superficies donde antes estaban sus máquinas, sintiendo el frío del vacío que ahora ocupaba el centro de su vida. El silencio era tan opresivo como la voz del juez el día del juicio, un recordatorio constante de que el sistema había ganado la primera batalla mediante la fuerza bruta de la ley. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una pequeña semilla de resiliencia empezó a germinar, alimentada por la memoria de Javier y por el conocimiento técnico que nadie, ni siquiera Valcárcel, podía confiscarle. Sabía que sus manos aún conservaban el don de sanar a través del tejido, aunque no tuviera las herramientas para ejercerlo en ese momento de absoluta penuria. El conflicto había alcanzado su madurez emocional, dejando al espectador en un estado de profunda indignación, listo para acompañar la jornada de superación que estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. La última escena de este bloque muestra a Elena cerrando las cortinas de su taller, como si clausurara un capítulo de su vida, mientras la cámara enfoca una pequeña aguja que mantuvo escondida en su delantal. Es el símbolo de su resistencia mínima, el único instrumento de trabajo que le quedó tras el paso devastador de Alejandro Valcárcel por su destino. Mientras tanto, el juez es visto en su coche, regresando a casa, sin saber que el silencio de su lujosa residencia pronto sería quebrado por una crisis que ninguna de sus leyes podría resolver. El establecimiento del conflicto está completo, con las líneas de batalla claramente trazadas entre la arrogancia institucional y la dignidad persistente de la costurera. El público espera ahora con ansiedad la escalada dramática, donde la balanza de la justicia será puesta a prueba en su forma más humana y dolorosa, uniendo estos dos mundos opuestos en una colisión inevitable. La situación de Elena Morales se asemeja ahora a un desierto emocional. Se encuentra en el fondo del pozo, despojada de sus herramientas, sin fuente alguna de ingresos y con su dignidad pública manchada por la ejecución implacable de Alejandro Valcárcel. El antagonista permanece encastillado en lo alto de su torre de marfil, convencido de que sus actos fueron el pilar necesario para mantener la ley y el orden en España, ignorando el rastro de destrucción humana que dejó atrás. La tensión narrativa alcanza su punto máximo, pues el espectador es el único que mantiene viva la memoria del talento único de Elena, mientras ella misma parece haber sucumbido al peso del ataque institucional.
el conflicto deja claro que no habrá una salida fácil ni paliativa. Cualquier cambio exigirá un acontecimiento de proporciones sísmicas que obligue al juez a mirar hacia abajo y reconocer la humanidad que intentó borrar. La injusticia se ha convertido en el motor que impulsa la historia hacia una escalada dramática inevitable. En este escenario de desolación, las calles del barrio de Helena parecen compartir su luto silencioso, con los vecinos observando el taller vacío como un monumento a la indiferencia del Estado. Con 1900, cada día que pasa, la sensación de que el mal ha vencido a la rectitud se vuelve más sólida, creando un clima de desesperanza que solo una reviravolta extraordinaria podría disipar. Alejandro Valcárcel, en su ceguera técnica, continúa despachando expedientes con la misma frialdad, sin imaginar que la balanza de la vida se está moviendo en silencio para cobrar un precio que ningún código jurídico puede prever. La protagonista, reducida al silencio, guarda en su interior una fuerza que aún no reconoce, pero que será el centro gravitacional de todo lo que está por venir. El establecimiento del conflicto se cierra con la promesa de que las consecuencias de los actos del juez regresarán de forma inesperada, cruzando caminos que parecían destinados a no volver a encontrarse bajo el cielo de Madrid. El primer golpe de la escalada dramática llegó en un sobre marrón, entregado por un mensajero que evitaba el contacto visual, como si llevara una sentencia de muerte. Era la notificación final, el documento que sellaba el destino de Helena al autorizar la subasta pública de sus máquinas y la prohibición de cualquier actividad comercial en esa dirección hasta la cancelación total de los intereses acumulados. Al leer aquellas líneas, Helena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pues no solo le arrebataban el equipo, sino el derecho fundamental a trabajar para sobrevivir en la tierra donde había nacido. El juez Valcárcel, al firmar esa orden, creía estar simplemente siguiendo el protocolo de celeridad procesal, sin imaginar que estaba empujando a una mujer honesta a la indigencia absoluta. La rapidez con la que el sistema actuaba para destruir contrastaba dolorosamente con la lentitud con la que actuaba para proteger, dejando a Helena en un estado de shock que paralizaba sus sentidos. Cada palabra jurídica del papel parecía un clavo martillado en el ataúd de su independencia, mientras el silencio de su taller vacío se convertía en el sonido más ensordecedor de su nueva y cruel realidad financiera. Decidida a no rendirse sin un último intento de diálogo humano, Helena caminó hasta el tribunal, atravesando la ciudad con un cansancio que pesaba más que cualquier carga física que hubiera llevado jamás. Esperó durante horas en los bancos de madera fría, observando el ir y venir de abogados que discutían cifras astronómicas con una naturalidad que la ofendía profundamente. Cuando por fin logró llegar al mostrador de atención y pidió hablar con el asesor del juez Valcárcel, fue tratada con un desprecio que trascendía la burocracia, vista como una molestia por quienes operaban la máquina de la ley. La funcionaria, sin apartar la vista de la pantalla del ordenador, le informó de que su presencia allí era inútil y que la decisión del magistrado era irrevocable dentro de esa instancia administrativa. Helena sintió el peso de la humillación pública cuando un guardia de seguridad le pidió que se retirara, bajo las miradas curiosas de quienes veían en ella apenas a otra derrotada por el sistema implacable de la capital. La humillación de ser expulsada del tribunal actuó como un punto de inflexión en el alma de Helena, transformando su tristeza en una chispa de indignación que creía haber perdido junto con sus máquinas. Al regresar a su barrio, caminó con la cabeza en alto, ignorando el murmullo de compasión que la seguía, sintiendo que su dignidad no dependía de una firma en un expediente, sino de su propia esencia. Sin
Sin embargo, la realidad material era agresiva. Sin ingresos y con el nombre manchado, vio cómo le cortaban la electricidad de su casa, sumiendo su refugio en una oscuridad que simbolizaba el desamparo total. Se sentó a la mesa de la cocina, iluminada solo por una vela temblorosa, y comprendió que el sistema de Valcárcel no buscaba justicia, sino la aniquilación total de quien osara ser pobre y deudor. La injusticia dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en el frío que subía por sus pies y en el hambre que empezaba a roerle las entrañas de forma silenciosa y persistente. En este preciso momento de dolor profundo, puedes imaginar lo que es ser tratado como si no valieras nada por quienes deberían garantizar tu derecho a existir. ¿Qué le dirías al juez Valcárcel si estuvieras frente a frente con él ahora, viendo lo que hizo con la vida de Elena? Si crees que la ley nunca debería ser mayor que la compasión y quieres ver cómo reaccionará esta costurera ante tanta humillación, deja tu comentario abajo contando qué harías en su lugar. Tu participación nos ayuda a dar voz a tantas historias de resistencia que el sistema intenta silenciar cada día. La escalada dramática cambió de tono cuando Carmen, la vecina anciana, llamó a la puerta de Elena, trayendo una noticia que mezclaba esperanza y desesperación, procedente de los márgenes del barrio vecino. Un joven de una familia desesperada sufría heridas abiertas causadas por una órtesis rígida industrial, y los médicos afirmaban que solo una adaptación textil artesanal y personalizada podría aliviar su tormento. Elena escuchó el relato y sintió un llamado que provenía de sus manos, una memoria técnica que trascendía la falta de electricidad o de máquinas industriales modernas. Sabía que tenía el conocimiento para crear aquella pieza usando solo agujas de mano y retales, pero la falta de recursos y el trauma de la ejecución judicial la hacían dudar. El conflicto interno era entre el miedo a ser castigada nuevamente por ejercer su oficio y el deber moral de aliviar el sufrimiento de otro ser humano que, como ella, estaba siendo ignorado por el sistema común. La tercera y más intensa ola de tensión llegó cuando Elena descubrió, a través de conversaciones fragmentadas en el centro comunitario, que el joven enfermo necesitaba la pieza con una urgencia que no admitía retrasos burocráticos. La ironía del destino comenzaba a dibujar sus contornos, pues la empresa encargada de suministrar el equipo de alta tecnología había fallado, alegando que el caso era económicamente inviable para una personalización tan compleja. Elena comprendió que su habilidad artesanal, que el juez Valcárcel había calificado de irrelevante y sin valor de mercado, era ahora la única esperanza de vida y alivio para aquel muchacho anónimo. Decidió actuar, transformando su sala oscura en un laboratorio de resistencia, cosiendo a la luz de las velas con una precisión que desafiaba a la biología y al agotamiento. Cada puntada a mano era un acto de rebeldía contra la sentencia que había intentado silenciarla, una prueba viva de que el arte y la técnica no pueden ser confiscados por los oficiales de justicia. Mientras Elena cosía, la situación en la casa del juez Valcárcel alcanzaba un punto de ruptura, con Daniel, su hijo, presentando fiebres constantes y una irritación en la piel que evolucionaba hacia una infección peligrosa. El magistrado, acostumbrado a dictar órdenes que se cumplían de inmediato, se veía ahora de rodillas ante una realidad que ni su dinero ni su prestigio podían cambiar. Llamaba a especialistas de toda Europa y recibía siempre la misma respuesta. La solución para la anatomía específica de Daniel requería un trabajo manual de maestro, algo que la producción en masa había olvidado cómo hacer. Valcárcel sentía el peso de su propia hipocresía, pues el rigor que imponía a los demás se convertía ahora en un obstáculo para encontrar a alguien que trabajara fuera de las normas rígidas de la industria. La agonía de su hijo era el espejo de la agonía que había causado a Elena, un ciclo de dolor que comenzaba a cerrarse inexorablemente sobre su propia vida privada.
La tensión aumentó drásticamente cuando el médico de Daniel mencionó, casi por casualidad, que existía una costurera legendaria en los barrios antiguos que hacía milagros con textiles terapéuticos, pero cuyo paradero reciente nadie conocía. El juez sintió una punzada de esperanza, sin sospechar que la mujer de la que hablaba el médico era la misma deudora número 402, cuyo destino había sellado con un golpe de martillo semanas antes. Ordenó a sus asesores que localizaran de inmediato a la artesana, ofreciendo cualquier cantidad para que salvara el bienestar de su hijo, demostrando que, para él, la ley solo era flexible cuando el interés era personal. Elena, ajena a todo esto, continuaba su trabajo solitario, sintiendo sangrar las yemas de los dedos mientras moldeaba el tejido que salvaría al joven desconocido, movida únicamente por la solidaridad que el juez consideraba una debilidad social. El escenario estaba preparado para una colisión en la que la autoridad de Valcárcel se inclinaría ante la aguja de Elena Morales en una inversión de poder que redefiniría el significado de la justicia. La búsqueda incansable de los asesores del juez por el barrio de Elena generó un clima de aprensión entre los vecinos, que veían los coches oficiales circular por las calles estrechas como depredadores en busca de presa. Elena, al observar el movimiento por la rendija de la cortina, sintió el terror de ser llevada nuevamente al tribunal o desalojada de su apartamento, reforzando el trauma que el Estado le había impuesto. Aceleró su trabajo, temiendo no tener tiempo de entregar el corsé terapéutico antes de que la mano pesada de la ley la alcanzara otra vez. La ironía era suprema. El hombre que buscaba desesperadamente su ayuda era el mismo que la obligaba a esconderse en las sombras como si fuera una criminal. La escalada dramática alcanzaba un nivel sensorial en el que el olor del incienso en la casa de Elena se mezclaba con el olor a hospital en la mansión de Valcárcel, uniéndolos a través del sufrimiento y de la necesidad humana más básica. Al final de esta secuencia de acontecimientos, el juez Alejandro Valcárcel estaba al borde de un colapso nervioso, viendo el estado de Daniel empeorar a cada hora sin que ninguna solución técnica apareciera en el horizonte. Comenzó a cuestionarse, por primera vez en su vida, si el sistema que tanto defendía era realmente infalible o si había ignorado elementos vitales de la existencia humana en sus juicios. La arrogancia del magistrado se erosionaba por la fragilidad de su propia sangre, preparándolo para el choque de descubrir la identidad de la mujer a la que ahora debía suplicar ayuda. Elena, por su parte, finalizaba la pieza textil con un nudo final que parecía atar todos sus dolores y esperanzas en un único punto de fuerza y dignidad restaurada. La injusticia cometida al inicio de la historia se transformaba ahora en la herramienta de su propia superación, estableciendo las bases para el punto de giro que cambiaría la vida de ambos para siempre. El silencio en el taller de Elena solo era interrumpido por el sonido rítmico de la aguja perforando el tejido grueso, un sonido que para ella se asemejaba a los latidos de un corazón que se negaba a detenerse. Mientras la ciudad afuera rugía con un tráfico indiferente, ella trabajaba en una penumbra casi sagrada, concentrada en la construcción de un corsé que era, en esencia, una obra de ingeniería humana y afectiva. Sabía que cada costura debía tener la tensión exacta para no herir la piel inflamada del joven que lo usaría, un nivel de precisión que ninguna máquina industrial orientada al lucro podría alcanzar jamás. Elena sentía que, a través de aquellas fibras, estaba remendando su propia alma, transformando la humillación impuesta por Valcárcel en una prueba de su indispensabilidad para el mundo. La injusticia sufrida no la había vuelto amarga, sino que le había otorgado una percepción aguda del dolor ajeno, permitiendo que sus manos leyeran las necesidades de un cuerpo que aún no conocía en persona.
Paralelamente, la mansión del juez Alejandro Valcárcel se había convertido en un tribunal doméstico donde él mismo era el acusado, juzgado por los gemidos de dolor de su hijo Daniel que resonaban por las paredes de mármol. El magistrado, que siempre se había enorgullecido de su oratoria impecable y de su capacidad de persuasión, se encontraba ahora en un silencio absoluto, desarmado ante una patología que no aceptaba sobornos ni apelaciones. Observaba las manos de Daniel aferradas a las sábanas en busca de un alivio que no llegaba y sentía un vacío que ningún cargo vitalicio podía llenar. La sensación de impotencia era un veneno que recorría sus venas, haciéndole comprender que el orden que tanto defendía era una estructura de vidrio, bella por y fuera, pero cortante y frágil cuando la vida real exigía algo más que párrafos e incisos. Alejandro estaba descubriendo de la forma más dolorosa posible que la justicia sin misericordia es solo una forma organizada de crueldad. La escalada de tensión alcanzó un nuevo nivel cuando el doctor Aranda, médico de la familia Valcárcel, entró en el despacho del juez con una expresión de urgencia que Alejandro nunca había visto antes. El médico explicó que Daniel había desarrollado una escara profunda en la base de la columna y que el uso de cualquier soporte sintético común agravaría la infección hasta un cuadro de sepsis. Enfatizó que la única esperanza residía en la misteriosa artesana de la que había oído hablar, una mujer capaz de tejer soportes con hilos de algodón orgánico y técnicas de compresión variable que imitaban la elasticidad de la piel humana. Alejandro sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que su vida ahora dependía de encontrar a alguien que, en su arrogancia institucional, probablemente consideraría insignificante desde el punto de vista de la productividad nacional. Ordenó que sus mejores investigadores concentraran todos los recursos del tribunal en localizar a esa mujer, sin saber que el rastro lo conduciría directamente al barrio que él mismo había mandado rodear por policías semanas antes. Mientras tanto, Elena terminaba los detalles del corsé para el hijo de su otra clienta humilde, sin saber que el destino estaba a punto de cruzar las historias de dos jóvenes de mundos opuestos a través de sus manos. Sentía un agotamiento físico que nublaba su visión, pero la imagen de Javier, su marido, parecía flotar sobre ella, susurrándole que la dignidad de un artesano reside en la entrega total al bien común. Carmen, que acompañaba el progreso de Elena, traía tazas de té de tilo para calmar los nervios de su amiga, sirviendo como puente emocional entre el taller clandestino y la realidad hambrienta del exterior. El ambiente del barrio era de una complicidad silenciosa, donde todos sabían que Elena estaba realizando algo extraordinario en la oscuridad, una resistencia textil contra un sistema que había intentado apagar su luz. La tensión dramática se alimentaba de esa disparidad. Mientras el juez usaba la fuerza del Estado para buscar, Elena usaba la fuerza del corazón para crear. El momento más crítico de la escalada ocurrió cuando los asesores del juez llegaron a la calle de Elena y comenzaron a llamar a las puertas, mostrando una foto antigua del taller tomada para el proceso de embargo. El terror se propagó entre los vecinos, que creyeron que el Estado regresaba para arrestar a Elena o expulsarla definitivamente de su hogar, creando una barrera de silencio protector alrededor de la costurera. Alejandro, impaciente y desesperado, decidió acudir personalmente al lugar, bajando de su sedán blindado en medio de aquel barrio que siempre había visto como una simple mancha de pobreza en los mapas municipales. El olor a humedad y la visión de las fachadas desgastadas le provocaron una repulsión inicial, que pronto se transformó en miedo al darse cuenta de que el tiempo para salvar a Daniel se agotaba rápidamente. Caminaba por las aceras irregulares sintiéndose un gigante con pies de barro, mientras los vecinos lo observaban con una mezcla de odio y desconfianza.
Alejandro se detuvo frente a la puerta de Elena, reconociendo la dirección en los documentos que él mismo había sellado con la marca de la ejecución judicial semanas antes. El impacto de esa percepción fue como una bofetada fría en su rostro, haciéndolo retroceder un paso mientras la ironía de la situación lo golpeaba con toda su fuerza. Miró el sello de embargo aún visible en el vidrio del taller vacío y sintió un vértigo al comprender que la mujer que necesitaba desesperadamente era la misma a la que había intentado destruir por unos pocos miles de euros. La mano del juez tembló al acercarse al timbre y por primera vez en 1900 décadas no se sintió magistrado, sino un padre en ruinas ante una puerta que él mismo había ayudado a cerrar. La tensión dramática alcanzaba su clímax interno, donde la autoridad se disolvía en la necesidad y el orgullo se veía obligado a enfrentar su propia ruindad. Dentro del apartamento, Elena oyó los golpes en la puerta y un escalofrío recorrió su espalda, creyendo que el alguacil venía a confiscar incluso las agujas de mano que le quedaban. Escondió el corsé casi terminado bajo una sábana vieja, protegiendo su creación como si fuera un hijo, mientras Carmen se colocaba a su lado con la postura de quien no permitiría más injusticias. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura imponente, aunque ahora encorvada, del juez Alejandro Valcárcel, cuyos ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño y la desesperación. El silencio que siguió estaba cargado de décadas de conflicto de clases y de un dolor humano que ninguna ley podía mediar, un intervalo en el que el tiempo pareció detenerse. Elena reconoció de inmediato al hombre que la había humillado en el tribunal, y su primera reacción fue el retroceso instintivo de quien ya había sido herida por el mismo depredador. Alejandro intentó hablar, pero su voz, antes potente y autoritaria, falló, saliendo como un susurro quebrado que imploraba una atención que él nunca había concedido a nadie en aquella sala. Elena observaba la fragilidad de aquel hombre y sentía una oleada paradójica de emociones: la rabia por la injusticia cometida contra ella y la profunda compasión que siempre la había definido como ser humano. La tensión entre ambos era un hilo estirado al límite, una conexión invisible que unía al verdugo y a la víctima en una dependencia mutua que desafiaba toda la lógica del sistema judicial. El juez miró el ambiente pobre, la falta de luz y el rostro cansado de la mujer a la que había condenado, y sintió el peso de cada sentencia fría que había dictado en su vida. La escalada dramática estaba completa en su dimensión psicológica, preparando el terreno para el punto de giro en el que las máscaras caerían definitivamente y la verdad de la carne se impondría sobre la verdad de los papeles. La humillación había cambiado ahora de lado, pero de una forma mucho más profunda y existencial que la sufrida por Elena en el tribunal, pues Alejandro estaba siendo humillado por su propia conciencia. Veía las marcas de aguja en los dedos de Elena y comprendía que aquella mujer, a la que había negado el derecho a conservar sus máquinas, seguía trabajando por puro amor al prójimo incluso en la miseria. La injusticia de sus decisiones pasadas se convertía en un fardo insoportable, una sombra que oscurecía cualquier intento de justificación legalista que pudiera formular. El público, al acompañar este momento, siente una catarsis anticipada al ver al poderoso inclinarse ante quien intentó borrar de la existencia social. La tensión era tan intensa que el aire del pequeño apartamento parecía vibrar, esperando la primera palabra que rompería el hielo de un conflicto que parecía insoluble hasta hacía pocos minutos. Elena, manteniendo su dignidad, no gritó ni insultó al juez. Su silencio era su arma más poderosa, una barrera de integridad que Alejandro no lograba atravesar con su antigua arrogancia. Ella simplemente lo observaba, esperando que revelara el verdadero motivo de su presencia allí, en esa casa que él había hecho todo lo posible por desestabilizar. El juez, al percibir que su autoridad no tenía valor en aquel territorio de resistencia, finalmente se derrumbó, dejando que las lágrimas cayeran
sobre su corbata de seda italiana, símbolo de su clase social. Comenzó a hablar de Daniel, de las heridas, de la fiebre y de la recomendación médica, admitiendo que Elena era la única persona capaz de salvar a su hijo de un sufrimiento inimaginable. El conflicto alcanzaba su punto de máxima tensión sensorial, con el olor del miedo de un padre mezclándose con la resiliencia silenciosa de una costurera que nunca olvidó su misión. La revelación de que el hijo del juez estaba en la misma condición que los pacientes a los que ella siempre había ayudado provocó en Elena un choque moral que la llevó a cuestionar sus propias creencias sobre el perdón y la justicia. Pensó en Javier y en cómo habría reaccionado él si hubiera tenido la oportunidad de ayudar a alguien responsable de su dolor. Y la respuesta surgió clara en su corazón generoso. Sin embargo, el trauma de la pérdida de sus máquinas y de la humillación pública aún latía en su mente como una herida abierta, exigiéndole elegir entre la venganza del silencio y el heroísmo de la acción. La tensión dramática en este punto es absoluta, pues el espectador se pregunta si Elena será capaz de superar el mal que le hicieron para salvar al hijo de su enemigo. Cada segundo de duda de Elena era un siglo de agonía para Alejandro, que aguardaba el veredicto de aquella a quien él mismo había condenado sin piedad. Alejandro ofreció dinero, ofreció la devolución inmediata de las máquinas, ofreció la anulación de todas las deudas, pero Elena percibió que aún intentaba negociar la vida como si fuera un proceso judicial. Levantó la mano pidiendo silencio, y por primera vez el juez obedeció sin cuestionar, reconociendo en ella una autoridad que emanaba del alma y no del Estado. Elena explicó que el trabajo que ella hacía no tenía precio, pues nacía de un dolor que él solo comenzaba a comprender, y que su ayuda no sería comprada, sino entregada si así lo decidía. El impacto de esa afirmación fue devastador para el magistrado, que comprendió cuán pequeño e insignificante era su poder frente a la grandeza moral de una mujer sencilla. La tensión emocional se transformaba en una lección de vida, donde la balanza de la justicia empezaba finalmente a equilibrarse a través de la humanidad compartida en medio de la tragedia. En este momento de extrema tensión moral, cuando la vida de un niño depende del perdón de una mujer injustamente tratada, ¿crees que Elena debe ayudar al hijo del hombre que destruyó su vida? ¿El perdón es un acto de debilidad o la mayor demostración de fuerza que un ser humano puede tener? Deja tu opinión sincera en los comentarios, porque tu reflexión ayuda a iluminar el dilema que todos podríamos enfrentar algún día. Si estás apoyando la superación de Elena, no olvides compartir esta historia para que más personas vean el poder transformador de la compasión frente a la rigidez de la ley. El juez permaneció en silencio, esperando la decisión de Elena, mientras las sombras de la tarde avanzaban sobre el taller vacío, creando un escenario de melancolía y expectativa. Comprendió que todos sus títulos y sentencias eran inútiles si no lograba convencer a aquella mujer de la sinceridad de su arrepentimiento y de su necesidad. Elena, por su parte, miró el corsé oculto bajo la sábana y sintió que su arte era más grande que cualquier rencor que pudiera guardar contra el sistema o contra el hombre frente a ella. Sabía que la verdadera victoria no sería ver sufrir a Alejandro, sino mostrarle que la humanidad que él había despreciado era lo único capaz de salvar lo que más amaba. La escalada dramática se preparaba para cerrarse en este bloque, dejando al espectador con el corazón en la mano, esperando el próximo paso de esta jornada de redención. Finalmente, Elena se acercó a Alejandro y con una voz firme pero cargada de una dulzura triste, dijo que iría a ver al niño, no por el juez, sino por el niño que no tenía culpa de los errores de su padre. Alejandro sintió un alivio tan grande que las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en la misma mesa donde Elena solía trabajar antes de ser despojada de todo. Comprendió que la justicia de Elena era infinitamente superior a la suya, porque ella no juzgaba al acusado, sino la necesidad del ser humano detrás del conflicto. La tensión empezaba a disiparse en una
una promesa de acción, aunque el peso de lo que estaba por venir aún flotaba sobre ellos como una nube cargada. La historia de Elena y Alejandro entraba ahora en su fase de resolución, donde el trabajo de las manos de la costurera intentaría deshacer el nudo de sufrimiento que la pluma del juez había apretado. Al salir del apartamento acompañando al juez, Elena fue observada por todo el barrio, que veía en esa escena la prueba de que el mundo da vueltas inesperadas y de que la rectitud siempre encuentra su camino. Carmen sonrió entre lágrimas, sabiendo que su amiga estaba a punto de dar la mayor lección moral que esa ciudad había presenciado, transformando su taller de dolor en un altar de curación. Alejandro caminaba junto a Elena con una humildad nueva, protegiéndola de la multitud como si fuera el tesoro más valioso que hubiera encontrado en toda su carrera jurídica. La escalada dramática se cerraba con esta imagen poderosa: el magistrado y la costurera caminando juntos hacia un destino común, unidos por un corsé terapéutico y por la esperanza de una redención que la ley jamás podría codificar. Elena Morales y Alejandro Valcárcel dejaron atrás el barrio tradicional, llevando consigo el corsé que simbolizaba una resistencia transformada en salvación. El trayecto hasta la mansión del juez transcurrió en un silencio reflexivo, donde cada kilómetro parecía acortar la distancia social y emocional que antes los separaba de forma insalvable. Alejandro miraba a Elena y ya no veía a una deudora, sino a la salvadora de su linaje, una percepción que cambiaría para siempre su forma de ejercer la magistratura. Elena, por su parte, preparaba su espíritu para el encuentro con Daniel, consciente de que sus manos serían el canal de una misericordia que el mundo moderno a menudo intenta sofocar bajo montañas de expedientes. La escalada dramática terminaba aquí, dejando la promesa de que el clímax traería la resolución de todas las tensiones y la restauración de la dignidad que la injusticia intentó borrar. El punto de giro se estableció en el instante en que su Elena Morales cruzó el umbral de la suntuosa residencia de Alejandro Valcárcel, llevando apenas una bolsa gastada con sus utensilios básicos y el chaleco envuelto en un paño blanco, como si se tratara de un artefacto sagrado. El contraste entre la sencillez de la costurera y el lujo frío de la mansión era impactante, pero la dinámica de poder se había invertido por completo. Allí, las alfombras persas y las obras de arte en las paredes no tenían ningún valor frente al conocimiento artesanal que Elena portaba. Al entrar en la habitación de mi Daniel, fue golpeada por el olor metálico de los medicamentos y por el sonido pesado de la respiración de un joven que luchaba contra su propio cuerpo, Lucía. La funcionaria del tribunal que acompañaba el caso y estaba allí asistiendo a la familia, cruzó una mirada de asombro con Elena, comprendiendo que el destino había tejido una ironía absoluta al llevar a la acusada, condenada a salvar al hijo de su juez. La revelación crucial ocurrió cuando Elena se acercó a la cama y al examinar a Daniel, percibió que la condición del muchacho era idéntica a la de un paciente al que había atendido años atrás, un caso que se había convertido en un hito en su trayectoria como artesana textil. Lucía, movida por una necesidad de justicia, reveló al juez que Elena poseía archivos y registros de decenas de familias a las que había ayudado en silencio, personas que el sistema jurídico y médico había abandonado, pero que encontraron alivio en las manos de aquella mujer. Fotografías de niños volviendo a caminar y de ancianos sin dolores crónicos fueron mostradas a Alejandro, demostrando que Elena no era solo una costurera autónoma, sino una especialista empírica, cuyo valor social era incalculable. El juez Valcárcel sintió el peso de la verdad aplastar su última barrera de negación, comprendiendo que había intentado destruir a la mayor aliada de la salud pública que
que el barrio de Elena había conocido. El punto de giro se volvió emocionalmente devastador cuando Elena abrió el envoltorio y reveló el chaleco terapéutico que había comenzado para otro joven, pero que ahora sería adaptado milimétricamente para Daniel bajo la mirada atónita del magistrado. Cada detalle de la pieza, desde la elección de las fibras naturales hasta el sistema de compresión ajustable, era un testimonio silencioso de una pericia técnica que Alejandro jamás se había tomado el trabajo de considerar en su veredicto. Vio a Elena manipular el tejido con una reverencia que él rara vez demostraba al tratar con las leyes, comprendiendo que la verdadera justicia exige una precisión que la aplicación fría de la norma ignora. Daniel, al sentir el suave contacto del tejido contra su piel herida, dejó escapar un suspiro de alivio que resonó en la habitación como una música de redención para los oídos de un padre desesperado. En ese instante, la barrera entre la ley y la vida se derrumbó definitivamente, y la verdad sobre la importancia de Elena Morales brilló con más fuerza que cualquier sentencia judicial. La tensión cambió de naturaleza cuando Elena, con una calma que imponía respeto, pidió al juez que trajera un vaso de agua, tratándolo no como una autoridad, sino como un asistente en una tarea de vida o muerte. Alejandro obedeció al instante, despojándose de su toga invisible y de su orgullo, convirtiéndose en un hombre común al servicio de aquella a quien había intentado borrar de la sociedad. Lucía lo registraba todo en su memoria, consciente de que estaba presenciando el momento en que la estructura rígida del Poder Judicial español era confrontada por la realidad palpitante de la compasión y del talento artesanal. El punto de giro quedó consolidado en la imagen de Elena Morales inclinada sobre el hijo del juez, usando las mismas manos que el Estado había intentado paralizar para devolver dignidad y alivio a un inocente. A partir de ahí, no había marcha atrás. La vida de Alejandro ya no estaría regida solo por códigos penales, sino por las marcas de aguja en los dedos de una costurera. Elena explicó con precisión técnica cómo la órtesis industrial había sido el instrumento de tortura de Daniel, detallando cómo la rigidez excesiva sin ventilación había creado las heridas que ahora amenazaban la vida del muchacho. Alejandro escuchaba esas explicaciones y veía en ellas una metáfora perfecta de su propia actuación en los tribunales. Decisiones rígidas, técnicas y carentes de ventilación humana que terminaban hiriendo a quienes debían proteger. La revelación de que la ciencia textil de Elena era superior a la tecnología de punta de las empresas que él había favorecido legalmente fue el golpe final a su arrogancia intelectual y profesional. Comprendió que la seguridad jurídica que tanto predicaba era, en realidad, una forma de inseguridad humana cuando ignoraba la singularidad de cada individuo y de sus necesidades básicas. El chaleco de Elena no era solo una prenda, era un manifiesto de humanidad que desafiaba la lógica mecánica del sistema de ejecuciones de deudas. El momento de giro alcanzó su punto máximo cuando Elena encontró en su bolsa de costura una pequeña etiqueta que pensaba colocar en la pieza, con el nombre de su pequeña oficina que el juez había mandado clausurar. Miró a Alejandro y, sin pronunciar una sola palabra agresiva, le mostró el nombre de la empresa que él había considerado económicamente irrelevante y digna de extinción judicial. El magistrado sintió un vértigo, un choque de realidad que le hizo comprender la magnitud de su injusticia al destruir una fuente de curación y esperanza en nombre de una deuda inflada. Lucía intervino, recordándole al juez que Elena había perdido sus máquinas y que aquel trabajo se estaba realizando con las últimas herramientas que le quedaban. Un acto de resistencia pura. El silencio que siguió en la habitación
estaba cargado de una tensión moral insoportable, donde la verdad desnuda de la competencia de Elena se imponía sobre la ficción jurídica de su incompetencia financiera. La condición de Daniel comenzó a mostrar una mejoría visible poco después del ajuste inicial del chaleco. Su respiración se volvió más lenta y la expresión de dolor dio paso a una relajación profunda que no sentía desde hacía semanas. Elena, con la precisión de una cirujana, ajustaba cada punto de presión, asegurándose de que el tejido actuara como una segunda piel que protegía y curaba simultáneamente las escaras infectadas. El juez Valcárcel observaba cada movimiento de Elena con una mezcla de asombro y gratitud, consciente de que estaba ante un milagro obrado por la misma persona a la que había tratado como un residuo procesal. Comprendió que la vida de su hijo estaba siendo salvada por un hilo de algodón y por la voluntad de hierro de una mujer que tenía todos los motivos del mundo para odiarlo. El punto de giro era técnico, emocional y moral, redefiniendo las posiciones de todos los presentes en aquella sala del hospital privado. La presencia de Elena en aquella casa, curando al heredero del hombre que la había condenado, era el símbolo máximo de la inversión del destino que la premisa de esta historia prometía al espectador. La costurera no pidió nada a cambio, no exigió la anulación de la sentencia en ese momento, simplemente continuó con su misión, demostrando que su dignidad era un territorio que ningún magistrado podía invadir ni confiscar. Alejandro, por su parte, se sentía cada vez más pequeño ante la magnitud de aquella alma que había intentado aplastar bajo el peso de su autoridad institucional. Veía en Elena no ya a la acusada deudora, sino a la guardiana de un secreto vital que él, con todos sus años de estudio, jamás había sido capaz de comprender. El Parsi, punto de giro, cerraba el ciclo de la arrogancia e inauguraba el ciclo de la deuda moral, una deuda que el juez sabía que nunca podría saldar solo con dinero o resoluciones formales. La revelación final de este bloque llegó cuando Elena encontró en la piel de Daniel una marca de nacimiento que le recordó a su propio hijo, a quien había perdido en circunstancias de privación económica causadas por un sistema igualmente injusto. Esa conexión silenciosa y dolorosa humanizó aún más la relación, haciendo que Elena viera en Daniel no al hijo del enemigo, sino a un niño que merecía la oportunidad de vivir que el mundo le había negado a su propia sangre. Alejandro percibió la mirada de Elena y sintió un escalofrío al imaginar las pérdidas que aquella mujer ya había soportado. Pérdidas que ahora veía reflejadas en la posibilidad inminente de su propia tragedia. La empatía, desterrada del tribunal de Valcárcel, entraba ahora triunfante por la puerta trasera, ocupando el centro de la escena y cambiando el rumbo de la historia para siempre. La verdad estaba expuesta, las pruebas eran incontestables y el corazón del juez estaba, por primera vez en décadas, vulnerable. La realidad del otro. El punto de Shirosen concluye con la salida de Elena de la habitación de Daniel, dejando al joven sumido en un sueño reparador por primera vez en muchos días bajo la protección del chaleco que ella había tejido con tanto sacrificio. Se dirigió al juez Alejandro Valcárcel y con una voz firme pero serena informó que el trabajo estaba hecho, aunque la curación definitiva exigiría un seguimiento constante y ajustes que solo ella sabía realizar. El magistrado, en un gesto que sorprendió a Lucía y a todos los presentes, inclinó la cabeza en señal de profundo respeto, reconociendo la superioridad moral y técnica de la costurera. La dirección de la historia había cambiado. El conflicto inicial se transformó por una necesidad superior y la justicia comenzaba a buscar un nuevo camino que no pasaba por los códigos legales. El escenario quedaba preparado para
para el clímax, donde la verdad completa sería revelada y las cuentas se ajustarían finalmente ante el tribunal de la vida. En este último párrafo del bloque, la imagen de Elena Morales saliendo de la mansión, aún pobre en bienes pero rica en propósito, sella el compromiso de la narrativa con la superación humana y la caída de las tiranías burocráticas. El espectador siente que la balanza comienza a inclinarse del lado de Elena, aunque la tensión sobre las consecuencias legales y el futuro de su taller aún permanece en el aire, manteniendo la retención en niveles máximos. Alejandro Valcárcel queda ahora atrapado en la red de su propia creación, obligado a enfrentar al monstruo que él mismo alimentó dentro del sistema judicial español. La inversión es total. La condenada se convierte en la salvadora y el juez en el suplicante, en una danza de destinos que avanza hacia el enfrentamiento final de la verdad. La emoción y la justicia social se entrelazan en un nudo que solo el clímax de esta historia podrá desatar con la fuerza y la catarsis que el público tanto espera. El clímax irrumpió a la mañana siguiente, cuando el juez Alejandro Valcárcel convocó una audiencia extraordinaria y de carácter urgente, no en su despacho privado, sino en el salón principal del tribunal, donde las voces de los humildes solían quedar ahogadas por el mármol. Elena Morales entró en el recinto acompañada de Carmen y Lucía, atravesando los mismos pasillos que días antes habían simbolizado su ruina, pero ahora caminando con una postura que irradiaba una autoridad silenciosa e inquebrantable. El salón estaba repleto de funcionarios, abogados y ciudadanos que habían oído rumores sobre el giro inesperado en el caso de la costurera del barrio tradicional. El magistrado, sentado en su posición elevada, no llevaba la habitual máscara de indiferencia. Sus ojos buscaban los de Elena con una mezcla de súplica y reconocimiento público de su propia falibilidad. El silencio que cayó sobre la asamblea era denso, cargado por la expectativa de una verdad que estaba a punto de estallar y desmantelar la rigidez ciega de un sistema que casi había cometido un error irreparable. La tensión alcanzó el punto de ruptura cuando Valcárcel, ignorando el protocolo técnico, se levantó y comenzó a hablar de Daniel, exponiendo su vida privada y la agonía de su hijo ante todos, en un acto de vulnerabilidad sin precedentes para un juez de su estirpe. Describió cómo la tecnología costosa y las leyes frías habían fallado en salvar a un niño, mientras que el talento manual y la compasión de una mujer a la que él mismo había intentado borrar fueron las únicas herramientas capaces de obrar el milagro de la curación. La voz del juez se quebró al detallar la precisión del chaleco terapéutico de Elena, comparando la delicadeza de las puntadas hechas a mano con la brutalidad de las sentencias que firmaba mecánicamente. La audiencia estaba atónita, presenciando el momento en que el poder se despojaba de su arrogancia para inclinarse ante la dignidad humana. La verdad ya no estaba escondida en los expedientes. Palpitaba allí, entre la toga del magistrado y el vestido sencillo de la costurera. En ese instante, Valcárcel reveló una prueba documental que lo cambiaría todo. Había pasado la noche revisando no solo el caso de Elena, sino todos los registros de deudas infladas por intereses abusivos que pasaban por sus manos. Presentó al público las evidencias de que el sistema de cobros estaba viciado, favoreciendo a las grandes corporaciones en detrimento de los trabajadores autónomos, y que Elena era víctima de un engranaje diseñado para no ser comprendido por los más simples. La indignación se apoderó del salón cuando admitió que la incautación de las máquinas de coser fue un acto de violencia institucional basado en una interpretación literal y deshumanizada de la ley. El juez no estaba solo anulando una sentencia, se estaba juzgando a sí mismo ante la sociedad a la que había jurado servir. El clímax emocional era un torrente de justicia real, donde cada palabra de Alejandro servía como una sutura en la herida social que él mismo había
había ayudado a abrir. La catarsis colectiva llegó cuando el juez ordenó que los oficiales de justicia trajeran en ese mismo momento las máquinas de coser de Elena, que aún estaban bajo custodia del tribunal antes de la subasta inminente. El sonido de las máquinas siendo empujadas por el pasillo ya no era un ruido fúnebre, sino el anuncio de una victoria moral que resonaba como un trueno de esperanza para todos los presentes. Elena vio regresar su sustento, no por una grieta legal, sino por el reconocimiento público de su valor como ser humano y como artesana esencial para la comunidad. Las lágrimas que había contenido durante todo el proceso finalmente brotaron, limpiando el rastro de la humillación y sustituyéndolo por el brillo de la justicia restaurada. El enfrentamiento final no fue una batalla de gritos, sino un ajuste de cuentas espiritual en el que la víctima perdonó al verdugo y el verdugo se convirtió en guardián de la verdad. En el punto álgido de la tensión, un representante del banco acreedor intentó intervenir con una objeción técnica, pero fue silenciado por una mirada de Valcárcel que cargaba todo el peso de su nueva conciencia ética. El juez declaró que la deuda de Elena estaba más que saldada por el servicio invaluable prestado a la salud pública y por la reparación de los daños morales causados por la ejecución indebida de sus herramientas de trabajo. Fue más allá, proponiendo la creación de un precedente jurídico que obligara al tribunal a considerar el impacto social y el talento artesanal antes de cualquier embargo de medios de subsistencia. El público estalló en aplausos, algo prohibido en las salas de audiencia, pero que aquel día parecía la única respuesta posible ante la grandeza de lo que estaba ocurriendo. Elena permanecía en el centro de todo, una mujer común que, con aguja e hilo, había logrado remendar el tejido desgarrado de la justicia española. El clímax alcanzó también a Daniel, quien fue llevado al tribunal en una silla de ruedas, ya vistiendo el chaleco de Elena y mostrando un color saludable en el rostro que no se veía desde hacía meses. El encuentro entre el hijo del juez y la costurera, ante todos, selló la prueba viva de la competencia de Elena, volviendo absolutamente irrelevante cualquier argumento legalista en su contra. Alejandro descendió de su estrado, quedando a la altura de Elena, y en un gesto simbólico le pidió que aceptara una disculpa formal en nombre del Estado español. La inversión de papeles era completa y cinematográfica. La mujer que había sido retirada a la fuerza por la policía ahora recibía la reverencia de la máxima autoridad de aquella sala. El sentimiento de justicia social era palpable, una vibración que unía al tribunal con el barrio de Elena en un único latido de triunfo humano sobre la burocracia fría. La exposición de los antagonistas secundarios, los funcionarios que trataron a Elena con desdén y los abogados codiciosos fue el toque final de alivio emocional para el público. Valcárcel no escatimó críticas hacia quienes habían convertido el tribunal en una fábrica de números, exigiendo una auditoría completa de los procesos de ejecución del año en curso. Lucía, la joven funcionaria, sentía que su vocación había sido renovada al ver que la justicia aún podía tener corazón cuando manos valientes se atrevían a tejerla. El clímax terminaba con la certeza de que la verdad había prevalecido no por suerte, sino por la resiliencia inquebrantable de Elena Morales frente a la opresión. La sensación de sorpresa y satisfacción era absoluta, entregando al espectador la resolución de cada conflicto establecido desde el primer párrafo de esta historia. La balanza finalmente había dejado de oscilar, fijándose en el centro de la dignidad humana. Alejandro Valcárcel, al abrazar a su hijo Daniel delante de Elena, comprendió que el verdadero orden no nace del castigo, sino de la preservación de la vida y del reconocimiento del talento ajeno. Miró a Elena y vio en ella el reflejo de todo lo que la justicia debería ser: precisa, cuidadosa y, sobre todo,
humana. La costurera, por su parte, sentía que Javier, en algún lugar, estaba sonriendo al ver que su taller volvería a latir con la energía de la creación y la sanación. El clímax se cerraba con la imagen de Elena tocando el volante de su máquina de coser recuperada, un gesto de reencuentro que simbolizaba el fin de su exilio social. El mal que el juez había causado se transformó en un bien mayor, pero las cicatrices de aquel proceso servirían como recordatorio eterno de que la ley nunca debe ser más grande que el ser humano. La justicia, aquel día, no fue dictada, fue sentida en cada respiración aliviada dentro de aquel tribunal. La última escena del clímax se centra en el rostro de Elena, que ya no carga el dolor de la humillación, sino la serenidad de quien sabe que su vida tiene un propósito sagrado que el dinero no puede comprar. El silencio que sigue a la salida triunfal de Elena del tribunal está cargado de una solemnidad nueva, como si las paredes de mármol hubieran aprendido una lección que los libros de derecho no enseñan. Alejandro permanece en la sala vacía por un momento, mirando el lugar donde Elena había estado, prometiéndose a sí mismo que su pluma nunca volvería a ser usada como un arma de destrucción ciega. La verdad había salido a la luz de forma arrolladora, destruyendo prejuicios y construyendo puentes donde antes solo existían muros burocráticos. El espectador siente el profundo alivio de ver la maldad confrontada por la excelencia y la bondad, preparando el corazón para el desenlace final. El impacto de este giro moral resonaría por toda la ciudad, convirtiendo el caso de Elena Morales en un símbolo de resistencia y reforma para todo el poder judicial contemporáneo. La historia que comenzó con el golpe gélido de un martillo culminaba su punto álgido con el sonido reconfortante del trabajo de una mujer que nunca se dejó vencer por la oscuridad del sistema. La catarsis era total, uniendo la técnica narrativa con la emoción pura de ver al pequeño vencer al gigante a través de la competencia y el perdón. El viaje de Elena era el viaje de todos los invisibles, que por un instante se convirtieron en el centro del universo en busca de justicia real. El clímax entregaba la promesa de que el orden había sido restaurado, pero un orden nuevo, basado en la empatía y el reconocimiento mutuo entre las clases. La costurera era, ahora y para siempre, la verdadera maestra de aquella ciudad. Este momento final del clímax sellaba la conexión emocional con el público, ofreciendo la justicia poética que la premisa exigía de forma tan intensa. No quedaban dudas sobre quién era la heroína y quién era el hombre transformado. La historia había cumplido su papel de provocar y finalmente redimir al espectador a través de la experiencia de Elena. La injusticia había sido expuesta y debidamente corregida, pero el aprendizaje dejado por aquel enfrentamiento permanecería en las fibras de cada personaje y de cada persona que fue testigo de aquel giro inesperado. La tensión acumulada a lo largo de toda esta jornada desembocaba ahora en un mar de tranquilidad y triunfo moral, dejando el camino libre para el desenlace que cerraría todas las heridas. La costura de la vida de Elena Morales estaba finalmente completa en su punto más complejo y hermoso, demostrando que el talento es la única propiedad que nadie puede confiscar realmente. El taller de Elena Morales, que antaño fue un lugar de silencio y polvo, tras el embargo, latía ahora con una vida renovada y vibrante, convirtiéndose en el corazón palpitante del barrio tradicional. Las máquinas de coser, devueltas y pulidas, trabajaban a un ritmo constante que parecía una canción de victoria sobre la injusticia, mientras rollos de telas coloridas e hilos de algodón orgánico llenaban cada estantería. La dignidad de Elena no solo había sido restaurada, sino elevada a un nuevo nivel de respeto y autoridad moral, transformándola en una referencia más allá de su oficio. En el barrio, la gente ya no la miraba con lástima, sino con un orgullo colectivo, viendo en ella a la mujer que desafió al sistema y venció
comenzó usando únicamente la rectitud y el talento de sus manos. La oscuridad de aquella tarde de luz cortada fue sustituida por la claridad de un futuro en el que su arte era reconocido como esencial, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de servir al prójimo con excelencia y amor. El juez Alejandro Valcárcel atravesó una transformación profunda que alteró de forma permanente el rumbo de su carrera y de su vida personal, convirtiéndose en un firme defensor de una justicia humanizada y contextual. Ahora dedicaba parte de su tiempo a impartir conferencias sobre la reforma del sistema de ejecuciones, utilizando el caso de Elena como ejemplo fundamental de por qué la ley nunca debe aplicarse sin el prisma de la sensibilidad social. En su hogar, la presencia de Daniel, ya recuperado y activo gracias al acompañamiento continuo de Elena, era el recordatorio diario de que la compasión es la mayor fuerza de sanación que existe. La relación entre el magistrado y la costurera evolucionó hacia una amistad basada en la gratitud mutua, rompiendo definitivamente las barreras de clase que antes los separaban. Valcárcel descubrió que la verdadera autoridad no proviene del martillo, sino de la capacidad de reconocer el error y buscar la reparación con humildad y valentía ante sus pares. Daniel, el joven que fue el eslabón de esta transformación, se convirtió en un aprendiz informal en el taller de Elena, interesándose por la ingeniería textil y por el impacto que pequeños ajustes manuales podían tener en la vida de personas con discapacidad. Veía en Elena a una segunda madre, alguien que le había enseñado que la fragilidad del cuerpo puede superarse con la fuerza de la voluntad y la precisión técnica de quien realmente se preocupa. Bajo la guía de Elena, ayudaba a catalogar nuevas técnicas de costura terapéutica, asegurando que el conocimiento acumulado por la artesana no se perdiera y pudiera beneficiar a futuras generaciones de pacientes en España. El chaleco que le salvó la vida estaba ahora enmarcado en un rincón del taller, no como un trofeo, sino como un símbolo de que la vida y la ley se encontraron y dieron origen a algo bello. La juventud de Daniel aportaba una nueva energía a aquel espacio antiguo, simbolizando la continuidad de un legado de cuidado y humanidad. Carmen, la vecina fiel, ocupaba ahora un lugar de honor en el taller, donde ayudaba a organizar los pedidos que llegaban desde hospitales y clínicas de todo el país, interesados en el método Elena Morales. Observaba con los ojos brillantes cómo la solidaridad del barrio se había transformado en una red de apoyo estructurada, donde ningún trabajador autónomo volvería a quedar solo ante una crisis financiera. La memoria de Javier era honrada a diario, pues Elena destinaba parte de los beneficios a mantener un fondo comunitario de ayuda para viudas y huérfanos del barrio, garantizando que el dolor que ella sintió sirviera para proteger a otros. La pequeña comunidad había aprendido que la unión en torno a una causa justa es capaz de doblegar incluso a las instituciones más rígidas, transformando la indignación en acción transformadora. El desenlace restauraba no solo la vida de una mujer, sino la fe de todo un pueblo en la posibilidad de un mundo más equilibrado y justo. Lucía, la joven funcionaria del tribunal, fue ascendida y pasó a desempeñarse como mediadora social dentro del sistema judicial, aplicando las lecciones de empatía que aprendió durante el juicio y el clímax de la historia de Elena. Trabajaba para garantizar que cada proceso de ejecución fuera analizado con un criterio humano, evitando que otras familias atravesaran la humillación innecesaria que la protagonista había sufrido. Su vínculo con Elena se mantuvo fuerte y con frecuencia visitaba el barrio para tomar un café y escuchar los consejos de la costurera sobre cómo mantener viva el alma en medio de la burocracia del Estado. El sistema judicial de aquella ciudad comenzaba a cambiar de color y de tono, volviéndose más accesible y menos intimidante para quienes viven al margen del poder económico. Lucía era la prueba viva de que el ejemplo de Elena Morales había sembrado semillas de reforma que florecerían durante muchos años en los pasillos del mármol frío del tribunal.
Las consecuencias para los antagonistas secundarios fueron claras y educativas. Los funcionarios que actuaron con desdén fueron reasignados a funciones de atención directa a la vulnerabilidad social, para que aprendieran el valor de la escucha y del respeto. El banco que había inflado la deuda de Elena fue obligado a firmar un acuerdo de conducta ética, revisando miles de procesos similares y devolviendo importes cobrados indebidamente a otros trabajadores. La victoria de Elena no fue solo individual, fue una victoria estructural que trajo alivio a cientos de personas que vivían bajo el mismo miedo constante de perderlo todo. La justicia moral fue completa, demostrando que los actos de arrogancia tienen consecuencias y que la verdad, cuando se revela con la fuerza del talento, es capaz de derribar a los gigantes de la codicia. El desenlace ofrecía al espectador la satisfacción de ver que el mal no solo fue derrotado, sino que sirvió como abono para el crecimiento de una ética más elevada. El taller de Elena ofrecía ahora cursos de capacitación para otras mujeres del barrio, enseñándoles a transformar la costura simple en una herramienta de rehabilitación y sustento digno, fortaleciendo la economía local. El edificio antiguo, antes amenazado por el abandono, fue reformado con la ayuda de voluntarios y del propio juez Valcárcel, convirtiéndose en un centro de referencia en artesanía terapéutica en la capital. Elena ya no necesitaba esconderse en las sombras. Era invitada a congresos médicos y sociales, donde hablaba con la misma sencillez y sabiduría que utilizaba al remendar un vestido de comunión. Su vida era un testimonio de que la competencia técnica aliada a un propósito humano es invencible y de que la dignidad es la única vestimenta que nunca pasa de moda. El desenlace restauraba el orden natural de las cosas, donde quien trabaja y sirve con excelencia recibe el reconocimiento debido y la paz necesaria para envejecer con honor. En una tarde soleada, Elena se sentó en la plaza del barrio, observando a los niños jugar y sintiendo la brisa suave del otoño madrileño, sabiendo que su misión estaba cumplida y su taller protegido. Miró sus propias manos, que aún guardaban las marcas de las agujas, y sintió una paz profunda, la certeza de que cada puntada dada en la vida había valido la pena para llegar a aquel momento de tranquilidad. La sombra de Javier parecía caminar a su lado, ya no como un fantasma de dolor, sino como un recuerdo dulce de un amor que sobrevivió a la muerte y a la injusticia. La ciudad, que antes le parecía fría e indiferente, ahora se le mostraba como un lugar de posibilidades, donde la justicia real podía encontrarse en los pequeños gestos de cuidado mutuo. Elena Morales era la costurera de su propia historia y había decidido terminarla con un hilo de oro, uniendo todas las puntas sueltas de su existencia en un nudo de pura felicidad y redención. El final moral de la historia dejaba una lección clara para todos los espectadores. Nunca subestimes el valor de un trabajador honesto, ni el poder transformador de un talento dedicado al bien. La trayectoria de Elena, de condenada a salvadora, servía como guía para quienes enfrentan tiempos oscuros, recordando que la luz de la verdad siempre encuentra una rendija por donde brillar. El desenlace cerraba el ciclo emocional con perfección, ofreciendo la catarsis final de ver a la dignidad humana triunfar sobre la frialdad burocrática y la opresión económica. La restauración de Elena era la restauración de la propia esperanza en la humanidad, entregando un cierre moral completo que satisfacía el deseo universal de justicia y equilibrio. La historia terminaba con la certeza de que la compasión es el hilo más fuerte que existe, capaz de sostener el peso del mundo sin romperse jamás ante la adversidad. En este último párrafo, vemos a Elena entrar en su taller y encender la máquina de coser, cuyo motor emite un sonido constante y reconfortante que se mezcla con el ruido del vecindario
diario que vuelve a la vida. La cámara se aleja, mostrando el barrio tradicional bañado por el sol, un lugar donde la justicia ahora tiene nombre de mujer y aroma de tela nueva. El espectador siente que el viaje fue largo y doloroso, pero que cada lágrima fue necesaria para construir la belleza de este cierre en el que el perdón venció al odio. Elena Morales ya no es solo un nombre en un expediente, es la prueba viva de que la justicia, cuando se hace con el corazón, es capaz de remendar incluso las vidas más desgarradas. El guión se cierra con una sensación de plenitud y gratitud, dejando en el corazón del público la certeza de que la rectitud siempre encuentra el camino de regreso a casa. Hemos llegado al final de esta jornada emocionante y ahora me gustaría saber de ti. ¿Qué fue lo que más te conmovió en la trayectoria de Elena? ¿Crees que la justicia de tu país o del lugar donde vives tendría la misma capacidad de reconocer un error y transformarse como lo hizo el juez Valcárcel en esta historia? Comparte tu opinión sincera en los comentarios, pues es a través de estas reflexiones como mantenemos viva la llama de la humanidad y del respeto al trabajo honesto. Si esta historia de superación y perdón te tocó el corazón, no dejes de compartirla con alguien que esté pasando por un momento difícil. A veces, todo lo que alguien necesita es ver que un hilo de esperanza puede reconstruir una vida entera.